Y yo creo que eso es una parte muy clave, llegar a tener una credibilidad en el sistema. Y ahí me refiero a algo de lo que usted mencionaba con anterioridad. El tema de, usted hablaba de que el Ejecutivo, por un lado, el Ejecutivo ejecutaba, el Legislativo legislaba, pero al Poder Judicial también le corresponde su tarea. Y en este país la verdad es que no hay certeza de castigo, por eso es que toda la gente hace con la ley lo que quiere. Creo que deben de haber casos concretos y debe aplicarse la ley de una manera mucho más tajante, mucho más contundente. Sabemos que están haciendo esfuerzos en el organismo judicial, pero creemos que realmente hay que tener mucho más certeza de castigo, porque de lo contrario la gente va a seguir burlándose de las leyes. Claro, mire, yo creo que hay muchos puntos que hemos venido tocando, Javier. Me gustaría regresar un poquito al tema de las energías, por ejemplo, las energías renovables como las hidroeléctricas. Usted hablaba algo de la minería, pero en el caso de la energía, sabemos que hay mucha oposición de las comunidades en diferentes puntos de Guatemala y que desafortunadamente lo que se ha encontrado es un camino de conflictividad. ¿Cuál mesa existe actualmente o qué ustedes plantearían como un camino para sentarse a dialogar? Porque pues vimos que al final del año 2012, enfrentamientos en diferentes lugares donde hay proyectos mineros, donde hay proyectos hidroeléctricos. ¿Existe un verdadero mesa donde se sientan a dialogar? ¿Existe un diálogo abierto o es un diálogo de sordos? Porque mientras las comunidades se opongan a que estos proyectos se desarrollen, recuérdese también de que las consultas populares, que no son vinculantes, pero que 97% de una población, creo que en Rafael Las Flores, dijeron no queremos la minería. Entonces eso va a seguir creando conflictividad. Yo lo que creo es que este tema de la conflictividad de los proyectos de aprovechamiento de los recursos renovables hay que verlo también bajo otra perspectiva. Número uno, creo que hay mucho desconocimiento o mucha desinformación por parte de las mismas poblaciones. Nosotros tenemos una presentación que hemos compartido con distintos sectores acerca de cómo vemos una visión, digamos, económica desde el punto de vista industrial, y cuando entramos a la parte del desarrollo de la reconversión rural, que así lo vemos que también es importante para el país, conversando con unos líderes religiosos, una vez nos decía uno de los líderes religiosos, fuerte, que lo que sucedía era que las hidroeléctricas le roban el agua a la población, cosa que no es cierto. En un supuesto hace un desvío y lo vuelve a su cauce, pero no afecta a la población, o que contamina, cuando tampoco es cierto. Entonces, aparte de lo partamos de que de los mismos líderes comunitarios existe muchas veces ignorancia, falta de conocimiento en profundidad, y ellos son los que proclaman, en alguna manera, los mensajes a sus comunidades, confundiéndolos o desinformándolos. Por un lado eso. Creo que ahí ya las empresas han tomado cierto nivel de acción o de liderazgo para poder informar de una mejor manera a los habitantes, que no se dejen engañar. Pero por otro lado, como le mencionaba con anterioridad, también existe un grupo de personas financiadas por algunos países extranjeros que se dedican y que únicamente viven de generar conflicto. Entonces también se encargan de generar conflictos y en algunos casos a transportar a personas de las comunidades de las afueras de la comunidad real, llevan ahí a generar algún tipo de conflicto, algún tipo de malinformación, de manifestación. Entonces sucede que lo que se percibe a través de lo que escuchamos o vemos en los medios es todo este tipo de información que nos está diciendo. Pero cuando uno se llega a ver proyectos particulares donde pues, probablemente antes no se podía sembrar mayor cosa, ahora con algunos de estos proyectos mineros y eléctricos, pues mira uno la bonanza que se ha generado alrededor del pueblo, las oportunidades, los negocios, inclusive la capacitación que esas empresas llevan en muchas oportunidades a las poblaciones. Entonces ahí hay que verlo bajo una perspectiva. Es cierto, existe la conflictividad, pero no es una conflictividad del todo genuina en algunos casos, sino que es manipulada o desinformada. Creo que ahí es donde está la raíz del problema. Porque lo que sí es importante, Javier, es de que a pesar de que obviamente todos queremos el desarrollo económico, siempre hay que privilegiar el desarrollo humano. Seguro. Y yo creo que en esto sí es clave, como usted dice, una buena comunicación, una buena información, y pues en su momento el respeto verdaderamente a que las comunidades informadas y razonando adecuadamente puedan emitir una opinión. Rápidamente, el tiempo aquí se va increíblemente, Javier. Cuando sentimos ya estamos caminando muy rápido. Un tema que no hemos tocado mucho ha sido pues el hecho del desarrollo rural
pasar del concepto tradicional de tenencia de la tierra a pasar al hecho de la productividad del recurso tierra, ¿no? Pasar de una siembra a un producto terminado, que es la parte clave para que haya un mayor desarrollo económico. Nosotros en el marco del Guatemala Investment Summit, del foro de inversión que estoy conversando, que va a ser 30 y 31 de mayo, tenemos precisamente un coloquio sobre el tema de las inversiones en función del desarrollo del capital humano, o de la formación humana. Porque sí creemos que es muy importante respetar precisamente al capital y al ser humano y buscar las formas en que pasen precisamente de una cultura de subsistencia a una economía donde puedan generar pues, mucho más desarrollo. Por ejemplo, el tema, pasar solo de la agricultura a la agroindustria que conversábamos. Es decir, no es lo mismo vender fresas que jaleas de fresas, no es lo mismo vender madera que vender muebles. Y así hay un montón de, no es lo mismo vender leche que quesos. Entonces creemos que ahí, eso es parte de los retos que nosotros queremos tener como proyectos concretos para presentarles a inversionistas extranjeros y también a inversionistas locales, a los mismos migrantes guatemaltecos que tienen oportunidades de poder invertir en Guatemala precisamente en una serie de proyectos. Entonces nuestro reto es materializar esos proyectos para tenerlos a la vista de los inversionistas el próximo 30 y 31 de mayo. Bueno, y cuando usted habla de que un 86% de sus miembros son pequeña y mediana empresa, más probablemente son inversionistas nacionales, ¿no? Seguro. Que no solo necesitarán esta capacitación, fuentes de financiamiento adecuadas y fuentes o medios de cómo comercializar su producto, tanto local como internacionalmente. Javier, nosotros estamos llegando ya cerca de este programa, se va terminando. ¿Cuál sería el mensaje más importante que usted quisiera dejarle, pues en nombre del sector que usted representa, de la Cámara de Industria de Guatemala, a los guatemaltecos que hoy nos están viendo y escuchando? Yo diría que podamos ver Guatemala, como pues decía al principio, un país de oportunidades. Guatemala tiene fundamentalmente una población sumamente joven, que es muy adaptable. Cuando digo adaptable, es muy fácil de poder capacitar. Muestra de eso es el auge que han tenido los call centers o los BPOs durante los últimos años. Creemos que es un país que con una ubicación estratégica envidiable por muchos otros países, un clima que se presta para generar mucha producción. Y por qué no decirlo también, creemos que dentro de todo el entorno mundial que existe, que vemos que hay una cierta convulsión o crisis, tenemos una estabilidad macroeconómica bastante fuerte que puede ser atractiva para los inversionistas. Así es que tal vez la invitación es, dejemos de quejarnos, veamos que es cierto, tenemos nuestros problemas, a veces magnificamos más nuestros problemas que nuestras oportunidades, y veamos en este 2013 un año realmente de oportunidades para poder empezar a construir una Guatemala con menos pobreza, con más trabajo, con más empleo, con más empresas, y esa es la forma para generar más riqueza y combatir la pobreza. Muchas gracias Javier por su mensaje. Y yo le quiero pues reiterar a los que nos están viendo, nos están escuchando, que siguiendo la misma línea de lo que dice el licenciado, prácticamente lo que tenemos que hacer es buscar el bienestar del guatemalteco, que todo el esfuerzo económico, industrial y comercial termine teniendo un bien para un ciudadano guatemalteco, para que haya menos desigualdad, para que haya más oportunidad y que todos podamos vivir mejor. Licenciado, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Le agradecemos su presencia esta noche. Y a ustedes que nos han estado viendo y escuchando, muchas gracias y nos vemos la próxima semana con más acción positiva. Buenas noches.